Muy bien, por favor, tomen sus notas del mensaje. El verso al inicio de sus notas, Tito capítulo 2, verso 11, dice esto. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Dios no ha creado una sola persona que no amara. Dios nunca ha creado una persona que Él no quiera en el cielo. Dios nunca ha creado una persona para cuya vida no tenga un propósito. Dios nunca creó a una persona por la que Jesús no haya muerto. La raza fue idea de Dios. Y Dios dice, yo amo todas las formas, tamaños, colores y trasfondos. Porque esa fue su idea en primer lugar. Y la razón por la cual estamos haciendo el proyecto de la frontera final, es venir a las últimas 3,000 tribus en todo el mundo, que carecen de una Biblia, de creyentes o del cuerpo de Cristo, es porque todas las personas le importan a Dios. Ahora, tal vez no lo hayan notado, pero la reconciliación racial es una parte fundamental del Evangelio. No es algo insignificante. Es una de las cosas que veremos el día de hoy, que Jesucristo vino a hacer al morir en la cruz por nosotros. Y la reconciliación racial es algo fundamental en el Evangelio. Y la forma en que tratas a otras personas y la forma en que trato a otras personas le importa a Dios. No es algo insignificante para Él. De hecho, Él lo deja muy en claro en 2 de Crónicas, verso 19, el segundo versículo en tus notas. La Biblia dice esto. El Señor nuestro Dios no tolera, tal vez quieras encerrar eso, no tolera, y luego menciona 3 cosas. Que se tuerza la justicia, ni que se muestre imparcialidad, ni que se acepte el soborno. Esas son 3 cosas que hacen que Dios se enoje. Ahora, todos entendemos lo que significa el soborno, todos lo entendemos. ¿Qué son los otros 2? Dios no tolera que se tuerza la justicia. Dios es un Dios de rectitud. ¿Saben? La palabra justicia y rectitud son la misma palabra en la Biblia. Ser recto es ser justo. Y la justicia significa justicia para todos. Si solo tienes justicia para algunos, no es justicia. La justicia significa que todos están involucrados. Dios odia la injusticia. Él odia que se tuerza la justicia. Y podemos ver esto en todo el mundo. Podemos ver la injusticia. Incluso en los Estados Unidos hay injusticia. Incluso luego de que se aboliera la esclavitud, sigue habiendo injusticia hacia los afroamericanos. Sigue habiendo injusticia contra otros grupos. Y todo el que tiene ojos puede ver esto. No está en todos lados, pero es real. Es definitivamente un problema. Y Dios dice que no queremos que eso ocurra. Ahora, en una iglesia como Saddleback, donde somos una congregación de todas las naciones, y no creo que exista alguna mayoría en nuestra iglesia, porque hablamos 67 idiomas, y quiero decirles, como su pastor, que si pertenecen a cualquier grupo minoritario, o eres un inmigrante de cualquier nación y has sido lastimado o tratado de forma injusta, lo lamento. Como tu pastor, lamento que eso te haya ocurrido. Eso no está bien y no está bien delante de Dios. La injusticia no es buena. La Biblia también nos dice que Dios no tolera la parcialidad. ¿Qué es la parcialidad? Esa palabra es un sinónimo de racismo. Esa palabra es sinónimo de prejuicio. La parcialidad es cuando tratas a un grupo de personas mejor que a otro grupo. Dios dice, eso no me gusta. Quiero que todos sean tratados de igual manera. Quiero que todos sean tratados con justicia. Y la parcialidad es lo que estamos hablando el día de hoy. Es prejuicio o racismo. Ahora, cada vez que hablamos de razas, eso es algo bastante complicado. Y no existen las respuestas fáciles, y eso es algo que se puede malinterpretar fácilmente. Y quiero decirles que si yo estoy equivocado y alguien de ustedes forma parte de una minoría, yo estoy abierto a sugerencias, con toda humildad. Yo acepto sugerencias, porque nadie puede tener la razón todo el tiempo. Pero quiero decir esto. Al ver cómo está aumentando la tensión racial en nuestro país, una cosa que no haremos al respecto es quedarnos callados. No vamos a quedarnos en una esquina y quedarnos callados. Vamos a hablar al respecto. Incluso cuando sea algo incómodo. Ahora, hay toda clase de grados de actitudes hacia el racismo. Desde muy malas hasta muy buenas. Así que permítanme compartir algunas de ellas con ustedes. Y en la parte inferior, en la parte más baja, los peores son los racistas. Y yo defino a un racista como alguien que odia a otra raza, o intimida a otra raza, o discrimina a personas de otra raza. Dios no tolera eso.
Y vamos a verlo en un momento, pero esto estaría en la parte más baja. No mucho mejor, aún bastante malo. Número 2, los intolerantes. Ahora, un intolerante no intimida, no odia, no intenta matar a personas de otra raza, pero un intolerante sería alguien que cree estereotipos acerca de una raza en particular y que menosprecia a otras personas. ¿Saben? No van por la calle discriminando, pero no tienen problemas en contar un chiste acerca de ese grupo o de ese otro grupo. Eso sería un intolerante. Ahora, no mucho mejor que este, pero tampoco tan malo como los intolerantes. Yo llamaría a esta persona, a ver, podemos ponerlo, un esquivo. Un esquivo es alguien que dice, sabes, yo no soy un racista, yo no soy intolerante, pero no estoy incómodo con personas que no son como yo, así que simplemente las evito. Eso no es lo que Dios quiere que hagas. Él no quiere que seas un esquivo. ¿Está bien? Pero al menos no es tan malo como estos otros. Y luego el número 4, en un nivel un poco más alto, estarían los insensibles. Alguien que es insensible a lo que lastima a los demás. No los estás evitando. Tal vez tengas amigos, buenos amigos de otra raza, pero no estás siendo sensible a lo que puede lastimarlos. Y hablaremos un poco al respecto en un minuto. Y el punto aquí es que cuando eres insensible, saben, no podemos decidir lo que lastima a los demás. Ellos deciden. Otras personas no pueden decidir qué es lo que te lastima a ti. Tú lo decides. Por ejemplo, esposos, aquí hay un pequeño consejo. Si tu esposa te dice, eso me lastima, la respuesta equivocada es, bien, no debería. Todo aquel que ha estado casado durante más de un año sabe que si tu cónyuge dice, eso me lastima, y tú respondes, bien, no debería, ¿qué es lo que estás pidiendo? La Tercera Guerra Mundial. Porque tú no puedes decidir qué es lo que lastima a los demás. Por ejemplo, ¿alguna vez te has parado sobre el pie de alguien? Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque ellos dicen ouch. Si ellos no dicen ouch, tal vez ni siquiera lo hubieras notado. Pero cuando esa persona dice ouch, significa que duele. Así que ellos deciden qué es lo que los lastima y tú decides qué es lo que te lastima a ti. Alguien que está un poco más arriba en la lista, pero aún así no está bien. Número 5, los indiferentes al racismo. Y ellos dicen, yo no soy racista, no soy intolerante, no soy esquivo. Intento no ser insensible, pero simplemente no me interesa. No me interesa todo esto del racismo. Bien, lo lamento, pero te tiene que interesar. Si dices ser un seguidor de Jesucristo, te tiene que interesar. La rectitud y la justicia y el amor y la reconciliación en el mundo. No puedes decir no me interesa. Esa es una persona indiferente. Ahora, llegamos a la parte positiva, que sería donde te vuelves sensible a esta situación. Y eres amable con las personas. Y cuando ves a un inmigrante, o a alguien que tiene problemas con el idioma, o alguien con un color diferente de piel, intentas ser justo, intentas ser amable, intentas ser incluyente, intentas no decir cosas que podrían lastimar a la persona por su trasfondo. Eso es mejor, pero eso no es lo mejor de todo. Lo que Dios quiere que seamos es reconciliadores. Y un reconciliador es alguien que construye puentes constantemente. Construyes puentes entre las razas. Ahora, la Biblia dice en muchas ocasiones que si eres cristiano, tú debes ser un reconciliador. La Biblia dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y en una sociedad que vemos que se separa cada vez más y cada vez más polarizada, más malintencionada, más distraída, más dividida, si hay alguien que necesita ser pacificador, es el pueblo de Dios. Jesús dijo, bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que Dios quiere que seamos reconciliadores. Ahora, tal vez dirán, en esa lista que acabo de mostrarles, tal vez dirán, si yo les preguntara dónde están, déjenme decirles, ustedes mismos no se pueden ubicar. Alguien más debe hacerlo. Porque a menudo no podemos ver dónde nos encontramos. Estamos ciegos a nuestra ubicación por nuestro trasfondo y debes estar abierto a la idea de que alguien te diga, sabes, no estás tan arriba en esa lista como crees estar. Necesitas estar abierto a esa posibilidad. Ahora, ¿por qué Dios odia el prejuicio racial? Quiero que escriban esto y rápidamente veremos 4 cosas. Y luego vamos a participar juntos de la comunión, lo cual representa la unidad en el cuerpo de Cristo. Pero ¿por qué odia Dios el prejuicio racial? 4 razones. Número 1. Porque el prejuicio racial cuestiona la creación de Dios. Cuestiona la creación de Dios. Las razas importan porque le importan a Dios. Fue Él quien creó las razas.
Él pudo habernos hecho a todos iguales, que todos nos pareciéramos, que fuéramos clones, pero no lo hizo. A Dios le encanta la variedad. A Dios le encanta la diversidad. A Dios le encantan las diferentes razas. Fue idea suya crearlas. De no ser por Él, no existirían. Y cuando decimos que una raza no es importante, estamos diciendo que lo que Dios creó no es importante, y eso está mal. Eso no está bien. Y de verdad, cuando tengo prejuicios raciales, básicamente estoy diciendo, Dios, cometiste un error en crear a tantas personas diferentes. Tenías que haber creado a todos para que se parecieran a mí. Deberían estar agradecidos de que no todos se parecen a mí. Pero pueden ver la arrogancia en esa forma de ver las cosas, que una actitud racista es una expresión de orgullo, es una expresión de arrogancia, es una expresión de soberbia, es una expresión de narcisismo que dice, yo sé más que Dios, y todo el mundo tendría que ser como yo y no como tú o alguien más. Ahora, esto es lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 1. De un solo hombre, Adán, todos descendemos de la misma fuente, Adán y Eva. De un solo hombre, Dios hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Y Él determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Tú no escogiste tu raza, tú no escogiste cuándo nacer o dónde nacer o quiénes serían tus padres o tu trasfondo o tu cultura. Todo eso lo decidió Dios. Dios decidió quién ibas a ser y Dios no quiere que seas nadie más. Dios quiere que yo sea yo. Dios quiere que tú seas tú. Y si Dios hubiera querido que fueras alguien más, Él no te hubiera creado. Así que Dios lo determinó. ¿Saben? No entiendo por qué la gente se siente orgullosa de ser de determinado lugar. ¿Saben? Yo soy del noreste, o yo soy del noroeste, o yo soy del centro, o yo soy del sur, o lo que sea. Y se sienten orgullosos. No fuiste tú quien lo decidió. Entonces, ¿por qué estás orgulloso de esto? No fue tu decisión, fue solamente el lugar donde naciste. ¿Está bien? Así que eso no tiene nada que ver con tu carácter. Simplemente naciste en un determinado lugar. Ahora, cada vez que yo menosprecio la creación de Dios, estoy olvidando quién me creó. Vemos el siguiente verso. 1 Corintios 4:7. ¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Tal vez en secreto piensas que eres mejor que los demás, pero ¿quién ha dicho que eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. En otras palabras, es un regalo de su gracia. Y si Dios te lo ha dado todo, entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? Verás, al final, no importa de qué raza seas o de qué raza sea yo, sino el hecho de que somos parte de la raza humana y todos somos parte de esa raza, y eso es lo que nos une, porque fuimos hechos a imagen de Dios. El prejuicio cuestiona la creación de Dios. Número 2. El prejuicio racial es un signo de ignorancia. Es un signo de ignorancia. Significa que no sé qué es de lo que estoy hablando. Cada vez que hago una declaración prejuiciosa, significa que no sé qué es de lo que estoy hablando. Estoy revelando mi ignorancia. Significa que no entiendo el plan de Dios, no entiendo el propósito de Dios y no entiendo al pueblo de Dios. Y cuando no sabes algo acerca de un grupo, tiendes a estar en contra de ellos. La gente a menudo está en contra de cosas que no les interesan. Y cuanto más ignorante soy, más prejuicioso voy a ser. Ahora, en contraste a eso, por otro lado, lo opuesto también es verdad. Cuanto más sabio te vuelves en la vida, cuanta más sabiduría tengas, más imparcial vas a ser. Eso es señal de sabiduría. Esto es lo que dice la Biblia. En Santiago capítulo 3, verso 17, tenemos la definición de la sabiduría. Ahora, quiero explicarles algo. La sabiduría no es conocimiento. Puedes ser muy conocedor, pero no ser sabio. Puedes tener un doctorado y ser un necio. La Biblia dice esto en Santiago. Bien, permítanme leer un versículo antes. Primera de Juan 2:11. Primera de Juan 2:11 dice esto. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad. Está en la oscuridad y en ella vive. Y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. La Biblia dice que si en algún momento yo odio a alguien, porque es diferente y no me agrada y lo odio, dice que estoy en la oscuridad, no sé a dónde voy y estoy ciego. Esa es una acusación muy fuerte de parte de Dios. Por otro lado, como dije, cuanto más sabio te vuelves, más imparcial serás. Y Santiago capítulo 3, verso 17 dice, la sabiduría de lo alto, en otras palabras, la sabiduría de Dios. ¿Sabes? Puedes obtener conocimiento en un libro o en una enciclopedia. Puedes leer todo lo que quieras, pero la sabiduría viene de Dios. La verdadera sabiduría viene de lo alto. Y observen,
La sabiduría es primeramente pura, después pacífica. Si no estoy siendo pacífico, si estoy incitando a un alboroto, no estoy siendo sabio. Porque la sabiduría es pacífica. Cada vez que creo conflicto en mi hogar, en mi familia, con mis hijos, en mi trabajo, cada vez que creo conflicto, estoy siendo necio. Porque la sabiduría es pacífica. Y la Biblia dice que la sabiduría es amable. Cada vez que soy amable, estoy siendo sabio. Cada vez que soy áspero, cada vez que intimido a los demás, que soy grosero, estoy siendo necio. No estoy siendo sabio, sino que estoy siendo necio porque la sabiduría es amable. La Biblia dice que la sabiduría es condescendiente. Cuando eres amigable con las personas, eso es algo sabio. Cuando eres intransigente con las personas, estás siendo un necio. Significa que no tienes sabiduría, si no eres amigable. La sabiduría está llena de misericordia. Cuanto más misericordioso seas, más sabio serás. Y cuanto más sabio seas, más misericordia tendrás. La sabiduría está llena de misericordia y de buenos frutos. Y la Biblia dice que la sabiduría es sin vacilación. Observen eso. Sin vacilación y sin hipocresía. Ahora veamos la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento es algo que se demuestra en una prueba. Puedes sacar buenas calificaciones y tener conocimiento, pero no ser sabio. El conocimiento se demuestra en una prueba. La sabiduría se demuestra en las relaciones. Observen que esas palabras tienen que ver con las relaciones. Amabilidad, misericordia. ¿Está bien? Sin vacilación, condescendiente, pacífica. Esos son términos relacionales. Puedes tener una maestría, puedes tener un doctorado, te pueden decir el doctor chiflado. Pero si eres malo en tus relaciones, eres un ignorante. No eres sabio. Así que si quieres saber cuán sabio eres, no mires tus calificaciones, mira tus relaciones. Cuanto más sabio eres, más amable, pacífico, compasivo y sin prejuicios y amistoso eres en tus relaciones. La sabiduría se demuestra en las relaciones, el conocimiento se demuestra en las pruebas. Dios quiere que seas sabio, porque el prejuicio racial es un signo de ignorancia. Número 3. El prejuicio racial desobedece el gran mandamiento. Desobedece el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento de Jesús? Un día un hombre caminando por la calle vio a Jesús y le preguntó: Jesús, dime, ¿cuál es el mandamiento más importante en la Biblia? Hazme un resumen de este libro. Dime qué es lo más importante que debo hacer. Y Jesús dijo: eso es fácil, puedo resumir toda la Biblia en 2 frases. Escucha esto. Todo se trata de amor. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Él dijo: si entiendes eso, si amas a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, has entendido toda la Biblia. Esa es toda la Biblia resumida. Y esta frase, ama a tu prójimo como a ti mismo, se repite una y otra vez en la Biblia. La encontramos al menos unas 8 veces. Pablo lo repite en Gálatas capítulo 5, versos 14 y 15. Dice: toda la ley en la palabra de Dios se puede resumir en una sola frase. Ama a tus semejantes como a ti mismo. Pero, dice, debes amar a tu vecino como a ti mismo. Pero, si en lugar de mostrar amor, ustedes siguen atacándose, si siguen atacándose y siguen haciéndose daño unos a otros, dice, tengan cuidado, van a terminar por destruirse todos. Podemos ver cómo eso está ocurriendo en nuestra nación y en nuestro mundo en la actualidad. Nos estamos destruyendo porque no amamos a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Es interesante porque cuando Jesús dijo esto, que lo más importante que puedes hacer es amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, los fariseos siempre andaban buscando una forma para no tener que amar a todos. Entonces uno de los fariseos preguntó: muy bien, Señor, entonces, ¿quién es mi prójimo? Esa es la pregunta. Dijo: bien, si tengo que amar a mi prójimo, ¿quién es mi prójimo? Y esperaban que no significara todo el mundo. Entonces Jesús contó una historia muy famosa, para responder a la pregunta de quién es mi prójimo. Es una historia que ya conoces, es la historia del buen samaritano. Acerca del hombre que iba por el camino y vio a un hombre que había sido asaltado y había sido golpeado y estaba todo ensangrentado a la orilla del camino, y este otro hombre lo ayudó. Y él cuidó de este hombre golpeado y lo llevó a una posada y le dio de comer, y él vendó sus heridas y le dijo al dueño de la posada: voy a pagarte por sus gastos cuando pase nuevamente por aquí. Y él no conocía a este hombre, era un completo extraño. Esta es la parte interesante. En esos días los samaritanos eran la minoría a quienes todos odiaban. Entonces, cuando le preguntaron a Jesús: ¿quién es mi prójimo?, él hizo que el héroe de la historia
Era la minoría a quien todos despreciaban, el samaritano. El héroe de esta historia era la minoría. Y él dijo, eso significa amar a tu prójimo. Ahora, ¿quién creen que es su prójimo? Y los fariseos tuvieron que admitir, es aquel que mostró amor. Y él dijo, sí, todo el mundo es tu prójimo. Y tienes que amar a todo el mundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que desobedecemos el gran mandamiento si tenemos prejuicios raciales. Y número 4, el prejuicio racial es un pecado muy serio. Es un pecado muy serio. No es uno de esos pecados pequeños a los que Dios les guiñe el ojo, una mentirita blanca. Sé que estás haciendo esto, pero no deberías. No, esto hace que Dios se enoje. Por las razones que hemos mencionado. Y en Santiago capítulo 2, verso 9, la Biblia dice esto. Si ustedes discriminan a los demás, es decir, si los tratan mal o los menosprecian por su apariencia, por el color de su piel, la forma en que hablan o actúan, su trasfondo cultural, si tratan a las personas de acuerdo a su apariencia exterior, ustedes están pecando y son culpables de violar esa ley. Ustedes están rompiendo la ley. Saben, el problema con esto es que está en la naturaleza humana el que tú evalúes a las personas 30 segundos después de haberlas conocido. Estudio tras estudio han demostrado es que tú creas una opinión, una primera impresión acerca de alguien en menos de 30 segundos y tiendes a mantener esa impresión y puedes estar completamente equivocado. Puedes estar equivocado, pero tu primera impresión de las personas es influenciada por su apariencia, por la forma en que hablan, por la forma en que actúan y la forma en que se visten. Y llegas a conclusiones y dices, ese tipo me agrada. O ves, ella no me cae bien. Y puedes estar equivocado acerca de su carácter. Dios dice, esa es una tontería. Y no solo es una tontería, es un pecado. Juzgar basado solamente en la apariencia. Ahora, una de las razones por las que hablo de esto, este no es un problema solo en los Estados Unidos. Claro que es un problema en los Estados Unidos, un problema entre blancos y negros, y entre otros grupos minoritarios, y entre otros grupos. Y definitivamente tenemos este problema en los Estados Unidos. Pero yo he viajado por todo el mundo, creo que he estado en 165 países, y he llegado a la conclusión de que el racismo es el pecado más común en el mundo. Yo creo que es el pecado más común en el mundo, porque puedo llevarte a cualquier país y puedo mostrarte en ese país cómo un grupo menosprecia a otro grupo. Y ocurre en todos lados. Puedes ir a Polonia y a ese grupo no le agrada ese otro grupo en Polonia. Y puedes ir a Armenia y a este grupo en Armenia no le agrada este otro grupo en Armenia. Y puedes ir a Ruanda y los Hutus no quieren a los Tutsi y los Tutsi no quieren a los Hutus. Eso está por todo el mundo. Es un problema de color, pero es aún más que eso. Puedes verlo en todo el mundo. Todo el mundo tiende a ver con desagrado lo que es diferente. Somos criados con la idea de que nos agrada lo que se parece a nosotros. Y tendemos a ver con desagrado lo que es diferente. Ahora quiero que escriban esto, porque esto es lo que intento decir. Aquí en sus notas. El racismo es un problema del pecado, no de la piel. El racismo, deberías publicar eso en tus redes sociales. El racismo es un problema del pecado, no de la piel. Y por cierto, es un pecado del que vamos a tener que rendirle cuentas a Dios algún día. No es algo que va a quedar en el olvido. Romanos 14:10 dice lo siguiente. Dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo ves y sacas conclusiones basadas solo en su apariencia? ¿Puedo confiar en esta persona? ¿Tengo miedo de esta persona? ¿Me agrada esta persona? ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? ¿Por qué crees que eres mejor que él? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Él será el juez de todos nosotros. Y vamos a tener que rendir cuentas por nuestros prejuicios en la vida. Ahora, quiero hablarles acerca de cómo puedes deshacerte de esto en tu vida. Algunas personas creen, bien, simplemente hay que hacer algunas leyes. Una ley no convertirá a un intolerante en alguien que ama. No existe ninguna ley que cambie el corazón. Yo creo en las leyes, pero no existe ninguna ley que cambie el corazón. Esa debe ser una transformación desde el interior. Pero esta es la buena noticia. Nosotros los cristianos sabemos que eso es posible. Nosotros sabemos que las personas pueden cambiar con el poder de Dios. Cuando Cristo viene a morar en tu vida, eso te cambia. Hemos visto a borrachos lograr la sobriedad. Hemos visto
a adictos conseguir estar limpios. Hemos visto matrimonios recuperarse, matrimonios que no parecían tener esperanza alguna. Hemos visto personas que han sido maltratadas, abusadas y violadas recuperarse y de hecho prosperar y florecer en la vida. Si yo no creyera que el poder del Evangelio cambia vidas, yo no estaría aquí. Nosotros tenemos las buenas noticias. El gobierno nunca solucionará este problema. No va a solucionarlo. Solamente la iglesia puede solucionarlo, porque tenemos la tarea de ver vidas transformadas. Y hemos visto cómo Dios transforma intolerantes en personas que aman. Tal vez nunca hayas escuchado el nombre John Newton. Pero hace algunos siglos, John Newton era un vil, vulgar, sucio. Era alguien detestable. Él era un comerciante de esclavos. Él iba a África, robaba a africanos y luego los transportaba a los Estados Unidos y los vendía como esclavos. Él era inglés. Pero Dios alcanzó el corazón de este hombre y Jesucristo entró en su corazón. Y él se volvió una persona amorosa. Él de hecho se convirtió en pastor y escribió la letra del himno favorito de todos, Sublime Gracia. Ese himno que dice, Sublime Gracia del Señor, que a un infeliz salvó, eso fue escrito por un comerciante de esclavos. Fui ciego, mas hoy miro yo estaba perdido y él me halló. Ese es un hombre que tuvo una transformación completa, de comerciante de esclavos a pastor. Y ese himno se canta en iglesias y en funerales en todo el mundo. Ese es el poder del Evangelio, de la buena noticia. Entonces, ¿cómo podemos eliminar el prejuicio de nuestras vidas? 3 formas. Esta es una cuestión muy compleja. Y un sermón no va a resolver todos los problemas, pero nos dará una referencia, nos dará un punto inicial. Y aquí hay 3 cosas que puedes hacer esta semana. Número 1. Debemos ver a las personas como Dios las ve. Primero, empieza con la forma en que ves a las personas. Debemos ver a las personas de la forma en que Dios ve a las personas. Ahora, esto no es algo que haces de forma natural, no es algo que hago de forma natural. Así que debes pedirle ayuda a Dios. Dios, ayúdame a ver a las personas como tú las ves. A mi vecino de al lado, o las personas con las que trabajo, las personas en la cola del supermercado, las personas en la oficina postal. Ayúdame a ver a estas personas de la manera en que tú las ves, no con ojos humanos. Ahora, esto es lo que dice la Biblia. 1 Samuel 16:7. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, tu cabello, tus rasgos faciales, el color de tu piel, si eres hombre o mujer. Pero el Señor mira el corazón. Como dije, necesitas entrenarte a ti mismo, porque estamos entrenados naturalmente a juzgar a las personas solamente por su apariencia. Ves a las personas y dices, yo confío en él, simplemente viéndolo. Yo no confío para nada en ese hombre, simplemente al verlo, y puedes estar 100% equivocado. A un libro se le juzga por su portada, las casas se juzgan por su fachada, y juzgamos a las personas por su apariencia, la forma en que se visten, cómo hablan, o incluso por su acento. Jesús dijo en Juan 7:24, dejen de juzgar por las apariencias. Más bien, juzguen de una manera correcta, no sean superficiales. No sean personas superficiales. Vean a las personas de la forma en que Dios las ve. Ahora, quiero explicarles de qué estoy hablando. Ver a las personas de la forma en que Dios las ve no significa ser daltónico. Eso no es lo que significa. De hecho, algunas personas me han dicho, sabes, cuando yo veo a una persona, yo no veo su raza, yo no veo su color. Bien, hay una palabra para eso, mentiroso. No necesitas ser daltónico. Dios no te está pidiendo que seas daltónico. Él quiere que veas a colores. Dios ama los colores. Si no te habías dado cuenta de ello, mira afuera. Todo está a colores. Atardeceres, amaneceres, la luna, ¿saben? Las flores. Todo está... Mira las personas a tu alrededor. No existe una sola persona que tenga exactamente la misma pigmentación que tú. Dios ama los colores. Así que Dios no te está pidiendo que seas daltónico. Él quiere que celebres los colores. Él quiere que veas a colores, no que seas daltónico. Él quiere que celebres. ¿Sabes? ¿No te parece genial que no vamos a aburrirnos? No todos lucimos igual. Esto es genial, deberíamos celebrar. Así que no estamos hablando de no ver los colores. No, Dios quiere que veas a colores. Ahora, la Biblia está llena de ejemplos acerca del racismo.
y del por qué no está bien. Saben, hay un libro completo en la Biblia acerca del racismo. Se llama el libro de Jonás. ¿Han escuchado la historia de Jonás y la ballena? En primer lugar, no es una ballena. No dice la palabra ballena. Dice que Dios preparó a un gran pez para que se tragara a Jonás. No dice una ballena. Eso es un mito. Dios pudo preparar a un pez con un apartamento de 3 habitaciones si lo hubiera querido. Él creó el mundo. Pero Dios, ¿por qué estaba Jonás huyendo de Dios? Porque Dios le había dicho que fuera a Nínive a predicar. Y Jonás, él no quería que Dios perdonara a esas personas. Y Jonás se escondió de los ninivitas, que se encuentra en la Siria moderna. Es Siria. Y él tenía prejuicios raciales en contra del pueblo de Siria. Y él odiaba a los ninivitas. Así que él no quería predicarles y no quería que Dios perdonara al pueblo que él odiaba. Así que él, en lugar de ir al este a predicar a Nínive, él subió a bordo de una barca y se fue tan al oeste como pudo. Él se fue a Tarsis, que era un puerto en España. Es lo más lejos que podía llegar en el mundo antiguo, porque no podía cruzar el océano Atlántico en esos días. Todo ese libro se trata de prejuicios raciales, acerca de un hombre que no estaba haciendo lo que Dios le pidió que hiciera, porque tenía prejuicios contra el pueblo que Dios quería perdonar. Incluso Pedro, uno de los 12 discípulos, el líder de los discípulos, Pedro, el hombre del que Jesús dijo, sobre esta roca, su fe, yo edificaré mi iglesia. Incluso él tuvo que lidiar con su trasfondo racista, lidió con el racismo. Porque cuando era joven, a Pedro se le enseñó que la ley judía decía que no se tenía que asociar con ningún no judío. De hecho, los judíos tenían solamente 2 categorías de raza, los judíos y todos los demás. Y todos los demás eran llamados gentiles, así que tal vez no lo hayas notado, pero eres un gentil. Tal vez tengas un trasfondo de Latinoamérica, o de Asia, o de Europa, o de África, o del Medio Oriente, pero eres un gentil. Y estaban los judíos y el resto de nosotros. Y ellos tenían prohibido tener cualquier tipo de asociación con los judíos. Y aún así, Dios quería que la buena noticia se expandiera por todo el mundo. Así que Dios tuvo primero que romper el racismo de Pedro. Y una noche, en un sueño, él tuvo un sueño bastante irreal en el que Dios le dice, Pedro, no quiero que consideres nada de lo que yo he hecho impuro. No quiero que consideres a ninguna raza como indigna. No quiero que consideres nada de lo que yo he creado como no valioso. Tienes que valorar y tienes que amar todo lo que yo he creado en el mundo y a cada persona que yo he creado. Y ese sueño cambió la actitud de Pedro. Y afortunadamente, porque justo después de despertarse, alguien tocó a su puerta de una familia llamada la familia de Cornelio, que era un centurión romano. Claramente no era judío. Y el centurión romano le dijo, hemos escuchado acerca de este hombre llamado Jesús. ¿Puedes venir a hablar con mi familia? Y Pedro no hubiera podido hacerlo si hubiera sido un intolerante racial. Pero él tuvo este sueño en el que Dios le dijo, no te atrevas a llamar nada de lo que yo he hecho impuro. Así que él fue a la casa de Cornelio a enseñarles el Evangelio. Y en Hechos capítulo 10, verso 23, dice, Pedro les dijo a los de la casa de Cornelio, ustedes saben que no es permitido para los de mi nación reunirse o entrar a la casa de alguien que no sea judío. Pero Dios me ha demostrado que no debo menospreciar ni llamar impuro ni ordinario a nadie. Si este mensaje es para ti, quiero pedirte que lo recibas. Y luego, en el verso 34, siempre en Hechos 10, dice, ahora veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Él es imparcial. Él no es prejuicioso. Y en cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Debes pedirle a Dios que te ayude a ver a las personas como Él las ve, no ver la apariencia. Tampoco intentar ser daltónico, sino celebrar los colores, celebrar los trasfondos y ver sus corazones. Así que empieza al ver. Ahora, el segundo paso para ser una persona sin prejuicios es cambiando la forma en que escuchas. Cambiando la forma en que escuchas las cosas. Primero, la forma en que ves. Y segundo, la forma en que ves. Escribe esto. Número 2. Debemos escuchar a todos con respeto. Si quieres ser una persona sin prejuicios, tienes que escuchar a todo el mundo, sin importar su punto de vista, con respeto. No significa que debes estar de acuerdo, sino que debes escucharlos con respeto. Saben, el prejuicio, cuando llegas a la raíz del asunto, el prejuicio es el fracaso al escuchar. Cuanto menos escuche a las personas, más prejuicioso seré.
La palabra prejuicio, de hecho, viene de la palabra prejuzgar. Cuando prejuzgas a alguien, sin antes escuchar, eres prejuicioso. Cuando ves a alguien y corres a sacar conclusiones, puedo confiar en esta persona por su apariencia. Lo has prejuzgado, lo que significa que eres prejuicioso. Y no has escuchado primero qué es lo que tienen que decir. Ahora, la Biblia dice mucho con respecto a esto. Veamos en la pantalla. La Biblia dice en Proverbios 18:13, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. ¿Alguna vez han visto un programa de juegos donde alguien toca el botón antes de escuchar la pregunta? Y luego no sabe, ¿cómo pueden saber la respuesta si no saben cuál es la pregunta? Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Me encanta este versículo en la Reina Valera contemporánea. Veamos lo que dice. Dice esto: cuán presuntuoso y ridículo se muestra el que responde antes de oír. ¿Te parece suficientemente claro? Algunos necesitamos escribir ese versículo y memorizarlo esta semana. Cuán presuntuoso y ridículo se muestra el que responde antes de oír. Eso es prejuicio, es ser prejuicioso. Así que todo empieza al escuchar. Ahora, la Biblia dice esto en Santiago capítulo 1, versos 19 y 20. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Subrayen esa última frase. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Queremos la rectitud que Dios desea en nuestra nación? Sí. ¿Lo conseguimos al enojarnos? No. Ahora, ¿está diciendo Dios con eso que nunca deberías enojarte? Claro que no. Deberías enojarte por muchas cosas. Deberías enojarte por la injusticia. Si una mujer es violada, deberías enojarte por eso. Si un niño es abusado, deberías enojarte por eso. Si hay personas bombardeadas, las sacan de sus hogares y deben convertirse en refugiados debido a una guerra, deberías enojarte por eso. Deberías enojarte con la maldad. No hay nada de malo con eso. Dios se enoja. Es por eso que puedes enojarte, porque fuiste hecho a la imagen de Dios. Pero hay una diferencia entre el enojo de Dios, que es el enojo protegiendo a otra persona, y el enojo porque me lastimaste a mí. Ese es enojo humano. Y cuando intento vengarme, cuando intento contraatacar, como pudimos ver en los tiroteos de los que hablábamos, las represalias, el enojo, no logran conseguir el propósito de Dios. Ahora, si tienes problemas de control de ira, este verso es para ti. Dice, sean rápidos para escuchar y lentos para hablar. Si haces esas dos cosas, eres rápido para hablar y lento para escuchar, vas a ser lento para enojarte. Si tienes un problema de ira, es porque no eres lento para hablar y rápido para escuchar. De hecho, si tienes un problema de ira, significa que eres rápido para hablar. No escuches. Eres lento para escuchar y rápido para hablar. Cada vez que eres rápido para hablar, tendrás la tendencia a enojarte. Pero la Biblia dice, sean rápidos para escuchar, escuchen primero, escuchen primero, escuchen primero. Y esta es la segunda clave para convertirse en una persona sin prejuicios. Debemos escuchar a todos con respeto. Ahora, ¿cuántos están de acuerdo en que aprendemos más al escuchar que al hablar? Sí, claro que es así. ¿Está bien? Ahora mismo no estoy aprendiendo nada porque soy yo quien está hablando. Tal vez ustedes aprendan porque están escuchando. Pero siempre aprendemos más al escuchar que al hablar. Cada vez que te enojas, el enojo bloquea el oído. Cuando estoy enojado contigo, puedes decir todo lo que quieras, pero yo no te escucho. Cuando estás enojado conmigo, puedo decir lo que quiera, pero tú no me escuchas. El enojo bloquea el oído. Ahora, permítanme darles algunos consejos. Quiero enseñarles algunas habilidades, porque vivimos en un mundo cada vez más enojado. ¿Están de acuerdo? Así que como un agente de reconciliación en el mundo, como un representante de Dios, como un agente de Jesucristo, necesitas aprender algunas habilidades para apaciguar a alguien cuando está enojado. Para que no escale de nivel y se convierta en violencia. ¿Cómo apaciguas a esa persona en el trabajo que está enojada? Muy bien. Quiero que escribas un par de cosas, un par de sugerencias. Número 1. Escuchen sus heridas y no sus palabras. Si entiendes esto puede salvar tu matrimonio. Escucha sus heridas y no sus palabras. Cuando la gente está enojada, dice toda clase de cosas hirientes, pero no lo dicen de corazón. Después se arrepienten y desearían nunca haberlo dicho. Y si escuchas las palabras de las personas, vas a ofenderte muy, muy fácilmente.
Necesitas no escuchar las palabras de las personas, sino escuchar cuál es su herida. ¿Cuál es la herida que está detrás de las palabras hirientes? Sabes, cuando alguien se enoja contigo, siempre te pones a la defensiva. Pero si ves a la persona no como alguien enojado, sino como alguien lastimado, vas a ser mucho más comprensivo. Somos más comprensivos con las personas lastimadas que con las personas enojadas. Así que debes reinterpretar su enojo como simplemente está lastimado. Tiene miedo, está asustado, está lastimado. Y cuando reinterpretas su enojo como una herida, eso hace que estés más dispuesto a escuchar. Así que escucha, ignora las palabras. No necesitas prestarle atención a lo que alguien está diciendo cuando está enojado. No le prestes atención a las palabras. Escucha la herida, escucha su dolor. Si tú haces eso, vas a volverte sabio. Si escuchas las palabras y no escuchas el dolor, estás actuando neciamente. Porque estás viendo la cosa equivocada, estás escuchando la cosa equivocada. Así que escucha sus heridas y no sus palabras. Y luego, este es el segundo consejo. Quiero que escriban esto. Aprende a decir la frase, entre comillas, cuéntame más, entre comillas. Esa frase te hará un pacificador. Cuéntame más. Y si aprendes a decir esa palabra en tu trabajo, eso hará que las personas disipen su enojo. Entonces, si alguien se te acerca en el trabajo y empiezan a decirte cosas, a insultarte, cada fibra de tu cuerpo quiere darle un puñetazo en la nariz. ¿Está bien? Porque quieres pagarle con la misma moneda. Voy a darte un poco de tu propia medicina. Y todo lo que haces es escalar el problema. ¿Sabes? Si yo te golpeo, luego tú me golpeas, luego yo te golpeo, luego tú me golpeas, te dejo un ojo morado, tú me dejas un ojo morado. Y ojo por ojo, solo hace que todo el mundo se quede ciego. No funciona. Las represalias no funcionan. Solo hace que el problema empeore. Recuerdo cuando hablé con el presidente Paul Kagame de Ruanda acerca de cómo logró que una nación se reconciliara. Cuando esta persona mató a todos los familiares de esta otra, 1 millón de personas fueron asesinadas en ese genocidio y ahora viven en el mismo vecindario y se llevan bien. Y le pregunté, ¿cómo lo lograste? Y parte de su respuesta fue, los líderes absorben el dolor. Reciben el último golpe. Y luego reciben el último golpe y luego no contraatacan. Y él dijo, esto es porque si contestas con un golpe, las cosas solo empeoran. Y debe llegar el momento en que digas, bien, tú diste el último golpe. ¿Estás contento? Tú diste el último golpe. No voy a contraatacar. Ahora empecemos a pensar en la reconciliación. Empecemos a trabajar en cómo arreglar esto. Y una de las formas de hacerlo, de absorber el dolor, es diciendo, cuéntame más. Así que ellos empiezan a descargar todas estas palabras y tu mente está a punto de explotar por todo lo que te están diciendo en su enojo. Y cuando ellos terminan, no haces preguntas, no contraatacas, no te defiendes, solamente dices, cuéntame más. Y entonces recibes otra ola. ¿Está bien? Y cuando terminan, dices, cuéntame más. ¿Y sabes qué estás haciendo? Estás dejando que el globo se desinfle. Y empieza a desinflarse poco a poco. Y después de un rato, se quedan sin energía y están... Y ahora puedes empezar a trabajar en el problema. Pero mientras ellos tengan ese enojo rezagado de injusticia o miedo o lo que sea, no van a llegar a ninguna parte. Debes seguir diciendo, cuéntame más. Cuéntame más. Cuéntame más. Hasta que finalmente te han dicho todo lo que podían decir. Pero el enojo se basa en la adrenalina. No puede durar más de 15 minutos. Y después de un rato, estás cansado. Y has agotado toda tu energía. Y entonces puedes empezar a trabajar en el problema. Así que cambia la forma en que ves a las personas, no la apariencia externa. ¿Está bien? Y luego, escucha a todo el mundo con respeto. Ahora, primera de Pedro 2:17 es muy claro y dice esto. Den a aquellos que lo merecen el debido respeto. No, eso no es lo que dice, ¿verdad? Den a aquellos que están de acuerdo con ustedes el debido respeto. Saben, hace algunas semanas les dije que un día haré una serie llamada Cosas que Jesús nunca dijo. Y una de las cosas que Jesús nunca dijo es esto. No necesitas mostrarle respeto a ese grupo de allá. Él nunca dijo eso.
Él nunca dijo, no necesitas amar a esas personas. Él nunca dijo eso. Esa clase de gente, esa religión. Él nunca dijo eso. Dijo, den a todos el debido respeto. No necesitas estar de acuerdo con ellos. Tal vez sepas que están equivocados en lo que creen, o en su estilo de vida, o lo que sea. Pero debes mostrar respeto a todos. Ahora, Dios nos dice que no debemos solamente escuchar y ver a las personas de forma diferente y respetarlas. Pero esta es la tercera cosa, y esto es lo más difícil. Debemos amar a todos como Jesús lo hace. Debemos amar a todos como Jesús lo hace. No hay nadie a quien tengo permitido no amar. No necesito estar de acuerdo con ellos. Tal vez necesite detenerlos para que no cometan un pecado, pero aún así debo mostrarles amor. Y en Juan 15, verso 12, Jesús habla de forma específica y dice, este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. ¿Cómo es que te ama Jesús? Incondicionalmente, abiertamente, completamente y continuamente. ¿Cómo debes amar a las demás personas o a las demás razas? Incondicionalmente, abiertamente, completamente y continuamente. Verán, este es el secreto. No podemos amar solamente a las personas que queremos amar. No si somos la familia de Dios. Se nos manda a amar a todas las personas a quienes Dios ama, y eso es todo el mundo. ¿Aprueba Dios lo que hace todo el mundo? Por supuesto que no. ¿Ama Dios a todo el mundo? Claro que sí. El amor y la aprobación no son la misma cosa. La Biblia dice esto en Santiago 2:1. Ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben, encierren eso, no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. Puede parecer una persona sin hogar, pero trátalo como tratarías al director de una empresa o a la reina. No debemos tratar a las personas de forma diferente solamente por su apariencia externa. ¿Saben? Una pareja en mi grupo pequeño, han estado en mi grupo pequeño durante mucho tiempo, adoptaron a 3 niños de Ruanda. Ahora tienen 7 hijos, 4 hijos biológicos y 3 hijos adoptivos. Yo conozco a esos niños que vinieron de Ruanda y se criaron aquí en el sur de California, y sé que por ser africanos ha habido discriminación en su contra. Así que ayer le pregunté a los 3 niños, les dije, denme algunos consejos acerca de qué enseñar, acerca del racismo y de los prejuicios. Y estos 3 niños me dieron 5 sugerencias, y son las siguientes. Número 1, estos son niños que vinieron de África y ahora viven aquí en el sur de California. Número 1, no te hagas el ciego a los colores, ya hablé sobre eso. A mí me gusta mi color, pero no tomes decisiones acerca de mí basado en mi color. No tienes que ignorarlo, este es mi color. Pero no saques conclusiones acerca de mí basado en mi color. Número 2, no le digas a las personas que han sido tratadas injustamente, yo entiendo, porque no lo entiendes. No sabes lo que se siente. Nadie sabe lo que es vivir las injusticias que tú has vivido. Eso no es justo. Si te pidiera que me dijeras 5 ocasiones en que la vida ha sido injusta contigo y tú lo hicieras, nadie puede entender lo que sientes en esos momentos, y tú no puedes entender cuando la vida ha sido injusta con otras personas. Así que no digas esa frase, porque en realidad es algo denigrante. Número 3. Recuerda que tu historia no es igual que mi historia. Y la historia importa. Una persona que nació en Chicago, en la ciudad, o en Detroit, en la ciudad, y una persona que nació en un rancho en México tendrán una historia diferente. Han vivido diferentes cosas. Así que, recuerda que todos tenemos diferentes trasfondos. Número 4. No ignores la historia o digas, ya supéralo. El dolor es importante. ¿Saben? Estos niños quedaron huérfanos porque sus padres fueron asesinados en un genocidio junto a millones de personas. Tus padres no fueron asesinados en un genocidio. Tú no puedes entender esa clase de dolor. Así que no digas supéralo, porque no funciona. Y finalmente, la 5ª sugerencia. Esta es la que más me gusta de todas. Lucha contra todos los estereotipos. ¿Saben? A veces he pensado en iniciar una coalición contra los estereotipos, y todos pueden estar en ella. Porque hoy todo el mundo es víctima de los estereotipos. Hay estereotipos acerca de cristianos.
Hay estereotipos de cristianos evangélicos, cristianos pentecostales, cristianos católicos. Hay estereotipos de cristianos. Hay estereotipos de judíos. Ya lo han escuchado. Hay estereotipos de musulmanes. Ya los han escuchado. Hay estereotipos de negros, de hispanos, de asiáticos. Hay estereotipos de homosexuales. Todas las personas en el mundo están dentro de un estereotipo. Al menos tenemos que decir la verdad. Y si tenemos una coalición, podemos decir, cuando seas víctima de un estereotipo, estaremos en contra de eso, al igual que lo estaremos cuando seamos víctimas de estereotipos como iglesia. Porque no es verdad. Es como, a veces me ha pasado que estando en un avión, la persona de al lado me pregunta, ¿qué te dedicas? Le digo, soy pastor, y hasta ahí llegó la conversación. Y es por eso que a menudo digo, soy escritor. Y entonces quieren hablar. Oh, ¿y qué has escrito? Escribí un libro por allí, tal vez lo hayas escuchado. Pero a veces hay personas que cuando escuchan que soy cristiano, dicen, bien, yo no creo en Dios. Y tal vez piensan que eso me dejará asombrado. Y mi respuesta a eso es siempre, oye, dime en qué clase de Dios no crees, porque tal vez tengamos eso en común. Dicen, yo no creo en un Dios que y yo tampoco. ¿De qué más querés hablar? No voy a ponerme a defender algo en lo que no creo. Así que no voy a defender un estereotipo que no es verdad. Saben, necesitamos aprender a amar a todos de la forma en que Dios nos ama. Santiago 2:8 dice esto. Hacen bien. Saben, yo sé que todos ustedes quieren hacer lo correcto. Saben, vienen a la iglesia el domingo por la mañana cuando podrían estar en la feria local. ¿Por qué? Porque quieren hacer lo correcto. Es que esto es lo que dice. Ustedes hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. ¿Y qué es lo que dice? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Recuerden que Jesús usó la parábola del buen samaritano, la minoría, para enseñarnos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y qué hizo ese hombre? Él estuvo allí cuando el otro estaba lastimado, lo ayudó, cuidó de él, corrió el riesgo de construir un puente hacia otra raza que probablemente lo odiaba, pagó el precio. Saben, el amor es algo muy práctico. Ahora, ¿cómo vamos a construir una sociedad como esa? Con todas las diferencias y toda la violencia y todo el odio y todos los prejuicios que vemos en diferentes áreas, ¿cómo podemos construir una sociedad así? Permíteme decirte el plan de Dios. El plan de Dios para cambiar a la sociedad no es a través del gobierno. El plan de Dios para cambiar a la sociedad, tal vez quieras escribir esto, para unir a las personas es la iglesia. La iglesia tendría que ser el laboratorio del amor. Se supone que tenemos que dar el ejemplo de lo que significa llevarse bien, dar el ejemplo de la armonía y la unidad y la comunión y la reconciliación y de cómo personas de diferentes culturas pueden estar juntas y de hecho amarse. Ese es el ejemplo que tiene que dar la iglesia. Ahora, Pablo explica a la iglesia de esta forma. Primera de Corintios 12. Dice, entre nosotros hay algunos que son judíos. Está hablando de la iglesia cuando inició. Pablo era judío. Hay algunos que son judíos y otros que son gentiles en la iglesia. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Y todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. No existen partes innecesarias. ¿Por qué necesitas la iglesia? ¿Por qué necesitas las personas que están cerca de ti? ¿Por qué necesitas a tu familia espiritual? Tal vez pueda darte 60 razones, pero quiero darte solo algunas. Una de ellas sería porque ninguno de nosotros está completo estando solo. Tú no tienes todos los dones que necesitas. No tienes todos los talentos. Nadie recibe todos los talentos, toda la sabiduría, todos los dones. Dios le da un poco a cada persona para que nos necesitemos unos a otros. Así que vas a tener debilidades en tu vida que serán compensadas por otras personas que te aman. Por eso necesitas a la familia de la iglesia, para compensar tus debilidades, porque no siempre ves todo con claridad. Y la persona a tu lado no siempre ve con claridad, y a veces tú ves lo que ellos no ven. Nadie está completo estando solo. Otra razón por la que nos necesitamos unos a otros es porque no puedes modelar el amor estando solo.
No puedes dar ejemplo de la reconciliación racial estando solo. Puedes irte a vivir en una cueva y decir, oh, estoy lleno de amor. Es fácil amar si se trata de ti y nada más. No, tienes que aprender. Para aprender a amar, tienes que estar no alrededor de personas ideales, sino de personas reales, como en un grupo pequeño. Pero en verdad, la razón más importante por la que necesitas a la familia de la iglesia es porque encontramos nuestra identidad en las relaciones. Quiero que escuchen con mucha atención. Encontramos nuestra identidad en las relaciones. Debido a que el mundo está cada vez más fragmentado y más dividido, y está cada vez más polarizado, la crisis principal en la cultura moderna es la crisis de identidad. Créanme en esto. He hablado con grandes cantidades de personas. He hablado con decenas de miles de personas. Y la razón principal por la que las personas se me acercan es porque dicen, yo no sé quién soy. No sé qué es lo que se supone que tengo que hacer. No sé qué se supone que tengo que ser en la vida. Es una crisis de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy? ¿Qué se supone que debo hacer con mi vida? He escuchado esto miles y miles de veces. La crisis principal en nuestra cultura actual es una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque ya no tenemos las relaciones sólidas que teníamos tener, que te daban tu identidad. Las familias se separan, cambios de trabajo y todas esas cosas. Y no estás en la comunidad que ha estado allí durante 6 generaciones. Así que la gente tiene una crisis de identidad y está literalmente por todos lados. Podemos verlo. Algunas personas luchan con su identidad sexual. Este es un tema importante en el mundo actual. ¿Cuál es mi identidad sexual? Algunas personas luchan con su identidad racial. Es un tema importante. Mi madre era esto, mi padre era esto. ¿Qué soy yo? Algunas personas luchan con su identidad laboral. ¿Qué soy yo? Nacionalidades, todo tipo de cosas, religión. ¿Saben cuál es mi lugar en el mundo? Ahora, lo que dice Dios en el siguiente verso que veremos, tal vez sea lo más radical que hayas escuchado en años. No vas a escucharlo en la radio, no vas a verlo en la televisión, no vas a leerlo en un libro, pero Dios lo dice, así que es verdad. Y tiene que ver con tu identidad. Cuando te conviertes en un cristiano, cuando sigues a Cristo, tu identidad primaria cambia. Y todas las cosas que solían ser tu identidad primaria son irrelevantes luego de esto. Yo no lo digo, Dios lo dice. Esto es lo que dice Gálatas capítulo 3. Pues todos ustedes son hijos de Dios. Eso es identidad. Por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran nueva ropa. Es decir, todos lucimos igual. Ya no hay judío ni gentil. Ya no hay esclavo ni libre. Ya no hay hombre ni mujer. Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Wow, ¿se dan cuenta de lo radical que es ese versículo? Lo diré de otra forma. ¿Has puesto tu vida en las manos de Jesucristo? Sí. ¿Le has confiado con tu salvación? Sí. ¿Estás en la familia de Dios? Sí. Entonces, tu identidad primaria ya no es tu nacionalidad. Yo soy estadounidense, pero esa ya no es mi identidad primaria. Claro que no. Y si tuviera... Ahora somos una iglesia no solamente multicultural y multigeneracional y multirracial. Somos multinacionales. Hay miembros de esta iglesia que viven en Argentina y en China y en Alemania y en Manila. Así que somos una iglesia multinacional. Y aquí dice, tu identidad primaria no es tu nacionalidad. Yo soy estadounidense. Tu identidad primaria no es tu estatus económico. Soy rico o soy pobre. Dice, tu identidad primaria no es tu raza. Soy negro, soy café, soy lo que sea. E incluso dice, tu identidad primaria ni siquiera es tu género, hombre o mujer. Quiero que escriban esto. Cuando llego a Cristo, mi identidad primaria es esta. Soy parte de la familia de Dios. Eso seguirá siendo así cuando se acabe tu nacionalidad, cuando se acabe tu raza,
cuando se acabe tu género y cuando se acabe todo lo demás. Y seguirá siendo así por toda la eternidad. Mi identidad primaria es, soy parte de la familia de Dios. Así que si alguien me preguntara, Rick, ¿cuál es tu identidad primaria? Yo no voy a decir, soy un hombre blanco estadounidense. Mi respuesta sería, soy un hijo de Dios. Y cuando me levanto por la mañana y me siento al lado de mi cama, mi identidad primaria no es, soy un hombre blanco estadounidense. Es, soy un hijo de Dios. Ahora, la Biblia dice que somos hechos uno en Cristo como una familia. Ahora, digamos que tú no eres estadounidense, eres mujer y eres filipina. Yo en realidad tengo más cosas en común contigo que con cualquier otro hombre blanco estadounidense. Porque esa relación entre tú y yo va a durar trillones de años. Esta otra no durará ni 50 años más. ¿Entiendes lo que digo? Es completamente diferente. Esta es la base radical de la verdadera reconciliación racial. Ningún gobierno puede hacer esto. Mi identidad primaria es que yo soy un hijo de Dios. Y eso es algo que nunca podrán quitarme. Por los próximos trillones de años. De hecho, esto es lo que dice la Biblia, Colosenses 3:11. Hablando de la nueva vida en Cristo. Ahora que estamos en Cristo, ya no hay fronteras de raza, religión, cultura o condición social. Nada de eso es importante. Sino que Cristo es todo en todos. Dirás, pero eso no me gusta. Bien, habla con Dios porque Él fue quien lo dijo. Ninguna de todas esas otras cosas es importante, sino que Cristo es todo en todos. Esta es la base radical de la reconciliación racial y solo la Iglesia puede ofrecer esta solución al mundo. Solamente cuando el Príncipe de Paz reine en nuestros corazones, podremos tener paz en la tierra. De otra forma no funcionará. Jesús dijo, siempre habrán guerras y rumores de guerras. Pero esto es producto de tener comunión con Dios y comunión con los demás. Ahora, Jesús nos dejó un símbolo y se llama la comunión. Y la comunión o la Santa Cena es uno de los dos símbolos que Dios nos dio y es símbolo de no solamente de nuestra unidad con Dios, sino de nuestra unidad con la familia de Dios. Y por eso se llama la comunión. Es una de las razones por las que no tomas la comunión estando solo. En ninguna parte de la Biblia se encuentra alguien tomando la comunión estando solo. Se llama comunión por una razón, porque lo hacemos en comunión. Lo que significa que debemos estar juntos. La Biblia dice en 1 Corintios 10, cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, la copa de la comunión, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Esa es una nueva identidad. Por eso, como dije, no tomamos la comunión estando solos. Ahora, el día de hoy terminaremos tomando juntos la comunión, simbolizando la muerte de Cristo por nosotros, pero también recordando que pertenecemos a una familia que perdurará por toda la eternidad. Nuestra iglesia Saddleback cree en la diversidad. Saben, uno de nuestros 10 valores, SADDLBACK, somos una congregación de todas las naciones. Queremos que nuestra iglesia se parezca al cielo. Y en nuestra iglesia no creo que haya una mayoría, porque ahora hablamos 67 idiomas en nuestra iglesia. Eso es intencional. Queremos que nuestra iglesia se parezca al cielo. Somos una congregación de todas las naciones.